que nos pueda parar. No hay nada, porque tenemos una relación estrecha con Él. Y esta tarde quiero tomarme unos minutos para hablar de dos personajes en la Biblia. Y yo les voy a decir algo. Cuando una persona queda plasmado o quedó plasmado en los libros sagrados, es porque Dios dijo, vale la pena. Dios no hace las cosas para que usted y yo nos enteremos nada más, o para que podamos leer una historia linda, apasionada. No. Dios lo hace con un propósito, para que nosotros aprendamos y nosotros podamos crecer en el conocimiento de quién es Dios a través de lo que Él ha dejado en la Escritura. Por eso cada vez que hay una historia en la Biblia, por eso es que cada vez que hay un personaje en la Biblia que aparece, es porque Dios dijo, vale la pena que esté ahí. Es porque el Espíritu Santo, cuando inspiró a aquellos hombres que escribieron, el Espíritu Santo dijo, ponme el nombre ahí, ponme la historia ahí, porque quiero que sepan lo que ha pasado, quiero que sepan qué es lo que sucedió, quiero que sepan que no hay obstáculo para buscar de Dios cuando queremos. No hay obstáculo para servir a Dios como Dios quiere cuando queremos. No hay obstáculos. Pero solamente depende de nosotros. Y hay dos historias. Una se encuentra en Lucas, capítulo 19, y la otra se encuentra en Lucas también, capítulo 5, y voy a estar leyéndolas. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 19 está en una historia que todos conocen. Gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 19, versículo del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Y la otra se encuentra en Lucas capítulo 5, versículo 12, y dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. Quiero ser limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Padre, bendice tu palabra. Ayúdanos a respetarte, a respetar tu palabra, a respetarte, Señor, como eres tú, Dios poderoso. Gracias te doy porque eres un Dios maravilloso. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Mira a los que no han llegado. Tú conoces los motivos y las razones. Te pido por ellos para que tú también los bendigas y para que tú les hables allí donde estén. Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La historia de Zaqueo se ha contado y se ha recontado. Yo creo que todos la hemos leído muchas veces. Cuando nosotros queremos hacer algo, a veces vamos sobre cualquier cosa, no importando el trabajo, no importando el sacrificio, no importando lo que tengamos que hacer, solamente con el objetivo de obtener lo que queremos. Pero cuando estamos hablando de Dios, las cosas cambian. Cuando estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, todo es diferente.
Empezamos a poner obstáculos y obstáculos y obstáculos y peros y peros y peros. Pero queremos que Dios nos bendiga después. Queremos que Dios obre en nuestra vida. Queremos que Dios obre en nuestra familia. Queremos que Dios haga maravillas en nosotros. Pero vivimos de obstáculos más obstáculos delante de Dios. Y aquí hay dos ejemplos. Dos ejemplos prácticos de hombres que no pusieron obstáculos. El primero era Zaqueo. Primeramente les voy a decir algo. Jesús no pasó por Jericó por casualidad. Porque dentro de los planes de Dios no hay casualidades. No hay por si acaso. Hay propósitos. Dentro de los planes de Dios hay propósitos. Y Dios siempre trabaja con propósitos. No trabaja por casualidad. No trabaja porque se le ocurrió. Es un propósito. Y yo estoy convencido que el primer propósito de esta tarde, y voy a llamarle dos propósitos a este mensaje, o rompiendo obstáculos también puede ser, era encontrarse con Zaqueo. Según la historia dicen que Zaqueo era publicano, detestado por los judíos, detestado también por los romanos, pero los romanos lo utilizaban. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacía él no lo hacían los romanos. Rico, porque robaba de todos los lados. Sin embargo, aunque tenía dinero, aunque era rico, aunque era jefe de publicanos, aunque yo estoy seguro que tenía muchos contactos sociales, había un vacío en su corazón que nada podía llenar. Ese vacío solamente puede ser llenado por el Señor Jesucristo. Ese vacío solamente puede ser llenado por el Espíritu Santo. Había un vacío en su corazón. Y cuando él se dio cuenta que Jesús iba a pasar por allí, él decidió en su corazón buscar a Jesús. Él decidió en su corazón venir y decir: yo quiero saber, quiero ver a Jesús, quiero verlo. Pero tenía un obstáculo. Dice que era pequeño de estatura. Cuando estamos hablando de pequeño de estatura, yo no sé si era de este porte, yo no sé si era así, yo no sé cómo era él, no lo sé. Pero dice que era pequeño. Y había mucha multitud, obstáculo. Y sin embargo, él dijo: ¿cómo hago? No podía decir permiso, déjeme pasar. No. Aparte de eso, debido a que era un hombre que no era querido por los mismos judíos, por el trabajo que hacía, yo estoy seguro que su presencia allí para muchos no era agradable. Y déjenme ponerlo de esta manera, aunque no lo dice. Amén. Quién sabe si hasta podía peligrar su vida. Porque quizás mucha gente se sentía con él mal debido a la situación. Robaba. Aquí lo dice que robaba. Amén. Lo dice, si robaba, él robaba. Porque el publicano, recaudador de impuestos, toda esa gente robaban. Y cobraban más impuestos del que era. Y todavía le sustraían un poco más a los romanos cuando le daban el impuesto. Es decir, de que por donde quiera era detestado. Sin embargo, él no dijo: bueno, soy pequeño de estatura. Él no dijo: hay mucha gente, mejor me voy para mi casa ya. ¿Saben? Era rico, es decir, que tenía gente que trabajaba con él. Bien fácil, él hubiera dicho: voy a mandarle una nota. Señor Jesús, maestro, como le decían, te invito esta tarde para que vengas a mi casa a comer o a desayunar o a almorzar o como sea. Firmado Zaqueo, jefe de publicanos. Y le hubiera dicho a uno de los que trabajaba con él: toma esta nota y llévasela a Jesús, el de Galilea,
aquel que hace milagros, llévasela. Y esperar pacientemente a que Jesús llegara. Jesús iba a ir, yo estoy seguro que Jesús iba a ir. El propósito estaba. El propósito era salvar la vida de Zaqueo. Era salvar a Zaqueo. Pero él no midió los obstáculos que podía haber en su camino para encontrarse a Jesús. Él fue al encuentro de Jesús. Él fue a buscar a Jesús. Y yo me imagino a Zaqueo mirando para todos lados. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago? Le voy a decir a aquel, súbeme en tus hombros, te voy a dar plata para que me subas en tus hombros. No, tampoco. Él buscó ¿de qué manera? Yo no sé. Cuando dicen que vio un sicómoro. El sicómoro es un árbol muy común del Medio Oriente. Es un árbol frondoso. No es un árbol de mediana estatura, pero bien frondoso. Aunque yo vi una foto de uno o dos, y para subirse hay que hacer un pequeño esfuerzo. Ya cuando uno está en la rama, uno puede caminar por las ramas ya, porque es un árbol que comienza así y se extiende. Es un árbol bien frondoso. Y él dijo, esa es mi solución. ¿Y qué cosa? ¿Casualidad? No, en Cristo no hay casualidades. El árbol estaba en la posición exacta por donde Jesús iba a pasar. Por lo menos las ramas, una de ellas, o cuántas ellas, no lo sé, estaba porque dice que Jesús miró para arriba. Es decir, que sabía. Y yo no sé cómo trepó Zaqueo aquello, pero no había obstáculo para él porque él quería encontrarse con el Señor. Él quería encontrarse con Jesús. Él quería verdaderamente tener ese encuentro con Jesús. ¿Qué pensaba Zaqueo? No lo sé. ¿Se imaginaba que era el Mesías? No lo sé. ¿Pensaba él que Jesús era aquel que estaban esperando? No lo sé. ¿O que era un profeta más, uno más de los que había llegado? No lo sé. Pero yo sí sé que Zaqueo tenía un gran interés en ver a Jesús. Y tenía un gran interés en ver a Jesús. ¿Por qué? Porque algo en su corazón le decía a Zaqueo que ese día su vida cambiaría. Ese vacío solamente iba a ser llenado por el amor de Dios. ¿Cómo hizo Zaqueo? No lo sé, pero trepó al árbol. Se encaramó en el árbol. Y allá yo creo que iba tratando de no caerse también del árbol. Cuando de momento sus ojos se fijan en aquella multitud que viene caminando. Porque déjenme decirles una cosa. Jesús nunca anduvo solo. Jesús trataba de apartarse con sus discípulos a orar. Pero cuando el tiempo de Jesús en esta tierra ministrando, se caracterizó por estar rodeado de gente. Porque la gente estaba asombrado de sus enseñanzas. La gente estaba asombrado de los milagros. La gente estaba asombrado de cómo él podía hacer esos milagros para que los panes y los peces pudieran ser repartidos entre tantos miles y miles. Y otros por curiosidad. Pero Jesús siempre anduvo. Había una multitud. Siempre había alguna algarabía, alguna risas, felicidad, alegría. Porque mire, hermano, donde llega Jesús no puede haber tristeza. Por donde pasa Jesús no puede haber problemas. Por donde pasa Jesús hay paz, hay alegría. Aún en medio de la situación. Aún en medio de la situación. Donde está Jesús y con quien está Jesús, todo es tranquilidad. Ayer a las 11 de la noche la hermana Francisca me decía, yo me siento tranquila, pastor. No puede hablar prácticamente, no puede. Y yo le dije, no, pero yo me siento tranquila. Yo me siento tranquila. Así decía, yo me siento tranquila. Porque ellas saben quién ha creído. Ellas saben quién ha creído. No tenía ninguna preocupación. No sentía, yo en su voz la sentía agotada, cansada, pero no sentía ninguna preocupación. Porque ella sabía que está en las manos de Dios. Ella sabe que está en las manos de Dios. ¿Cuándo Dios la va a sacar de allí? ¿De qué manera? Yo no lo sé.
Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Qué va a suceder con los demás? Yo no lo sé. Pero esa voz de tranquilidad se escuchaba por el teléfono y mi esposa no me deja de mentiroso. Que ella estaba tranquila. Así es un corazón cuando verdaderamente tiene a Cristo Jesús. Y dicen que Jesús venía pasando. Y increíble, ¿eh? Las cosas que hace el Señor son a veces maravillosas, sorprendentes e indescriptibles. De tal manera que a veces nos quedamos sorprendidos de todas las cosas como es nuestro Señor. Y yo me imagino a Zaqueo viendo la multitud que avanzaba y viendo a aquel hombre que venía en el medio. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Porque la gente se amotina alrededor de Él. La gente trata de tocarlo. La gente le da una sonrisa. Ese tiene que ser Jesús. Ese tiene que ser Jesús. Y lo que nunca se pensó él fue de que allí mismo, debajo del árbol prácticamente, porque fue debajo del árbol, Jesús miró hacia arriba. Jesús no estaba muy lejos del árbol o estaba debajo del árbol. No está la descripción aquí, pero miró hacia arriba. No podía estar más hacia adelante porque si no hubiera visto, hubiera pasado por donde estaba Zaqueo. Es decir, que estaba antes o estaba en la misma posición donde estaba Zaqueo. Y lo que menos se pensó Zaqueo fue que Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, yo no sé si Zaqueo se tiró del árbol. Dice que descendió a prisa y lo recibió gozoso, pero yo no sé si saltó, brincó, yo no sé si se tiró del árbol, no sé. No sé. Porque una de las cosas sorprendentes que vemos en este pasaje, que aquí no se dice que Jesús conocía a Zaqueo. No se dice. No se dice que Zaqueo y Jesús se conocían. Pero Jesús lo llamó por su nombre. Jesús lo llamó por su nombre. Jesús conoce el nombre de cada uno de nosotros. Jesús conoce hasta el último cabello que tenemos en nuestra cabeza. Jesús sabe qué cantidad de cabellos tiene usted y tengo yo. Jesús conoce lo más profundo de nosotros. Yo no puedo decir, no sé, que Zaqueo, pero yo creo que puede haberse sorprendido. Conoce mi nombre. Conoce mi nombre. Sabe quién soy yo. Y esa noche, la vida de Zaqueo cambió completamente. ¿Pero qué tuvo que suceder para eso? No hacer caso a los obstáculos y seguir hacia adelante. Si Zaqueo hubiera dicho: hay mucha gente, ¿cómo me voy a subir al árbol? No sé, no hubiera sucedido eso. Entonces, hermano, usted y yo tenemos que aprender a no tener obstáculos para el Señor. Usted y yo tenemos que aprender a no tener obstáculos para Dios. Dios quiere que le sirvamos verdaderamente. No podemos jugar más a la iglesia. No podemos jugar más a ser santos, a ser correctamente cristianos. No, tenemos que hacer lo que Dios dice a la manera de Dios. ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos ver la mano de Dios en nuestra vida? Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. Tenemos que hacer todo a la manera de Dios. La segunda historia. Jesús también. Jesús estaba en una de las ciudades y sucedió lo mismo.
Pero con este hombre era más diferente y quizás más dramático que con Zaqueo. Porque este hombre estaba enfermo. Este hombre tenía una enfermedad incurable. Este hombre tenía dolor en todo su cuerpo. Yo estuve leyendo también sobre la lepra. Y la lepra hoy tiene cura. Pero aquel entonces no tenía cura. Y la lepra va comiendo las carnes. Y cuando esas carnes se pudren, supura y es algo bien apestoso. Aparte que dar un paso es un dolor de cabeza, es algo terrible, porque a usted se le caen pedazos de carne. Yo vi una foto de unos leprosos allá en la India, y sus dedos estaban mutilados, aunque están sanos, estaban mutilados debido a la lepra. Es una enfermedad terrible. La Biblia no nos dice cómo se llamaba ese hombre, pero sí su historia quedó plasmada ahí con un propósito. Con un propósito, no por casualidad. Yo no sé, ni la Biblia lo dice, qué tiempo llevaba él de leproso. Yo no sé si él había nacido leproso. Yo no sé qué fue lo que pasó. Yo no sé nada, aquí no lo dice. Lo que sí estamos claros y seguros es que el hombre era leproso. Lleno de lepra, dice. Lleno de lepra. ¿Tenía familia? Quizás. No lo sabemos. ¿Qué tiempo quizás hacía que nadie lo tocaba? ¿Qué tiempo hacía que nadie lo abrazaba? ¿Qué tiempo hacía que quizás veía de lejos a la familia? Y aquellos lloraban y él lloraba. Pero no se podía acercar. No se podía acercar porque los podía contagiar. Y aparte del contagio, según la ley de Moisés, según la ley del Antiguo Testamento, había que apedrearlos si se acercaban. ¡Qué situación más terrible! Pero ese día sucedió algo diferente. Ese día sucedió algo que cambió completamente el rumbo de su vida. Ese día ese hombre se levantó. Ese día ese hombre decidió, ya, no más. Ese día ese hombre decidió hacer lo que hacía tiempo tenía que hacer. No hay obstáculos. Voy al encuentro con Jesús. Voy al encuentro con Jesús. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Repito, en el camino de Dios no hay casualidad ni coincidencia, sino propósito divino de Dios. No hay casualidad. Jesús sabía que el leproso venía. Jesús sabía, así como Jesús sabía que se iba a encontrar con Zaqueo, Jesús sabía que el leproso venía. Pero los obstáculos que tenía que el hombre atravesar eran varios, y todos eran peligrosos y dolorosos a la misma vez. Primero que nada tenía que caminar. Tenía que caminar hasta donde estaba Jesús. ¿Cómo él se enteró dónde estaba Jesús? No lo sé. No lo sé. No tengo la menor idea. Si usted quiere saberlo, el día que usted llegue al cielo, pregúntele al Señor si el leproso está allí y vaya y pregúntele al leproso. Yo no lo sé. Pero él sí sabía que ese día su vida iba a cambiar. Él decidió levantarse y salir, aunque hubieran obstáculos y problemas. Y el primer obstáculo era su propia enfermedad. Caminar para un leproso, cada paso que él da es un dolor. Es un dolor. Y supuestamente lo que yo estuve viendo y leyendo es que aún caminando podía supurar sus heridas y podía hasta un pedazo de carne salir, caer en el piso. Doloroso. A veces nos duele un dedo y no queremos caminar. A veces nos duele un dedo y es terrible. Pero él estaba completamente adolorido. El segundo obstáculo era su misma gente.
porque podían apedrearlo por el camino cuando vieran al leproso. Los leprosos tenían como un cordón amarrado, ¿amén?, que tenía unas campanitas, y cuando él venía caminando y se acercaba a la gente, que sonaba las campanitas, decía: leproso soy, leproso soy, leproso soy, para que la gente supiera que era leproso. Y la gente se apartaba, aunque más de uno podía haberlo apedreado fácilmente, pero eso no lo impidió. No impidió que el hombre siguiera. Y yo me imagino, y estoy parafraseando, yo pensando en esa historia dije: wow, yo estoy completamente seguro, estoy parafraseando, son ideas mías, ¿ok? No es sencillamente una teoría personal. Pero yo me imagino que ese camino hacia donde estaba Jesús estaba custodiado por ángeles. Los ángeles del Señor sabían lo que iba a suceder. Y Satanás también, y quería impedirlo. Yo estoy parafraseando, me estoy imaginando. Y yo me imagino que en cada rincón de ese camino había un ángel protegiendo a ese hombre, porque el propósito era que llegara allí hasta donde estaba Jesús. Con mucho dolor, con mucho dolor, con mucho dolor, con mucha tristeza, él llegó hasta donde estaba Jesús. Él llegó hasta donde estaba Jesús. Yo le voy a decir algo. Jesús no estaba solo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Jesús no estaba solo, Jesús estaba en una ciudad, predicando, haciendo milagros. Jesús estaba rodeado de gente. Y usted se imagina la cara de toda esa gente cuando vieron aparecer al leproso. Yo pienso, a lo mejor, que toda esa gente se apartaron porque vieron al leproso. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y quizás más de uno cogió una piedra para apedrear al leproso. No lo sabemos. No se dice. Piénselo, solamente imagíneselo. Imagíneselo lo que podía suceder. Qué cosa más tremenda, hermanos. Y el leproso hizo algo. El leproso hizo algo que cuando yo estuve leyendo, yo dije: wow. Mire, cuando el leproso hizo esto, las rodillas se le abrieron. Usted sabe que cuando usted hace este esfuerzo, todos los músculos se tensan, pero él tiene sus carnes podridas. Él tiene todos sus ligamentos, todo es podrido donde está. Y le supura ponerse de rodillas para él. No solamente fue una humillación para que el Señor lo viera, sino también fue algo doloroso. Él cayó de rodillas y el dolor, yo me imagino que tiene que haber sido terrible. Y yo les digo una cosa: gloria a Dios que el Señor lo sanó, porque pararse él solo, estoy seguro que no hubiera podido pararse. Pararse él solo no hubiera podido pararse, porque no tenía, el dolor era tan grande y no tenía fuerzas. Pero gloria a Dios que el Señor tenía un propósito para él. Y no vino y le dijo: Jesús, dicen que tú haces milagros, hazme un milagrito, sáname. Mira, Jesús, yo soy fulano de tal. Señor Jesús, no, dice que dijo, y le rogó, postrado con el rostro en tierra. Hermanos, postrado con el rostro en tierra, postrado con el rostro en tierra, así le dijo a Jesús: si tú quieres, tú puedes sanarme. Postrado. Y a veces nosotros que nos creemos,
Pensamos que nos lo merecemos todo. Pensamos que Jesús tiene que hacer lo que nos dé la gana a nosotros. No, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y Él hace como Él le da la gana. Y nosotros tenemos que aceptar su voluntad, querramos o no querramos. No podemos jugar. Nosotros no somos nada delante de Él. Y dice que Él le dijo: Señor, si tú quieres, tú puedes sanarme, tú puedes limpiarme. No recuerdo la frase exacta ahí. Y Jesús hizo algo. Jesús hizo algo que estaba prohibido en la ley de Moisés. Jesús hizo algo que estaba prohibido en la ley de Moisés. Dice que Jesús extendió su mano santa, lo agrego yo lo de santo, y lo tocó. Oh, espérese. Si a Jesús le llevaron una adúltera, una prostituta, que la cogieron en el adulterio, y todos cogieron una piedra para apedrearla, y Jesús dijo: el que esté libre que tire la primera piedra. Entonces yo me imagino que todos aquellos se apartaron de Jesús. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Porque eso es lo que piensa el hombre carnal. Así como cuando Simón invitó a Jesús a su casa y llegó aquella mujer que lloró en los pies de Jesús, que le secó las lágrimas con sus cabellos, que le echó alabastro a Jesús. Y Simón dijo: si este fuera profeta, supiera quién es aquella que lo está tocando, porque así somos nosotros. Pero gloria a Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores. Simón le dijo: ¿tú no crees que yo sé quién es ella? Conoce mis pensamientos. Yo me imagino a qué se tiene que haber sorprendido. Simón, yo sé quién es ella. Te voy a contar una historia. Habían dos deudores que le debían al dueño de una, no me acuerdo de un dueño, o era su señor, si no me equivoco. Pero uno le debía más que el otro. Pero a los dos le perdonó la deuda. ¿Quién crees tú que amará más? Bueno, Señor, dijo él, aquel que debía más. ¿Sabes qué le dijo? Entré a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Entré a tu casa y no me ofreciste nada. Pero esta mujer, desde que ha entrado por esa puerta, no ha hecho nada más que besar y llorar en mis pies, y me ha besado y me ha llorado y ha secado sus lágrimas en mis pies con sus cabellos y me ha puesto alabastro. Por lo tanto, sus pecados han sido perdonados. Ese es nuestro Señor. Y cuando aquellos vieron que el leproso estaba arrodillado y que Jesús estaba tocando al leproso, tienen que haber pensado lo mismo: ¿pero qué le pasa a Jesús? Y quizás más de uno cogió una piedra. Pero dicen que Jesús lo tocó. Y al instante, la lepra se fue de él. Al instante. Yo escuché un testimonio y algo parecido que sucedió allá en el Bronx. Yo estuve en esa iglesia, Juan 3:16, tremenda iglesia. ¿Amén? Y conocí al predicador porque él tenía lepra. ¿Amén? Lo conocí en Montreal, después cuando vino a Montreal. Y cuando yo fui a Nueva York, me fui a Juan 3:16, porque Juan 3:16 es una iglesia bien famosa allá en Montreal. Disculpen, en Nueva York, en el Bronx. Y yo la conocí, yo estuve allí. Eso sucedió en esa iglesia también. Desde que empezaron, dice que el pastor dijo: si aquí hay alguien
que crea en los milagros de Jesús, que baje y vamos a orar por este hombre, porque él lo que quería era morirse. Esa noche él iba a un lugar para que lo mataran, porque ya estaba cansado, leproso, siendo perseguido por el Ministerio de Salud de la ciudad de Nueva York, como un perro lo estaban, porque el hombre se escapó del leprosorio, quienes lo estaban buscando, y había orden de matarlo donde lo encontraran, porque podía contagiar la ciudad, comiendo de la basura, comiendo de los restos que a veces salían de McDonald's, de Kentucky Fried Chicken. Así vivía. Era puertorriqueño, yo lo conocí, hablé con él y todo. Y dice que cuando el pastor empezó a orar por él, dice que el primer milagro que ocurrió fue que dejaron de supurar las heridas, se secaron instantáneamente. Instantáneamente. El proceso fue instantáneo. Y gloria a Dios porque hoy predica la palabra de Dios. Y Jesús tocó a ese hombre, lo tocó. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura hispana es el apretón de manos, o el golpecito en el hombro, porque es nuestra cultura, ¿eh? Es nuestra cultura. Todos los hispanos tienen esa cultura, ¿eh? Hola, hey, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? A los dos, a las mujeres no, si le pego así, hola, pero esa es nuestra cultura, es nuestra tradición. En muchos lugares son bien protocolares para dar la mano y todas esas cosas, pero nosotros no. Y quizás ese hombre deseaba un toque, deseaba sentir la mano de otro ser humano que lo tocara, deseaba un abrazo de su familia que quizás lo veía de lejos y no podía acercarse. Y yo me imagino que cuando Jesús tocó a ese hombre, en su alma, en su corazón, en su interior, renació algo, sintió algo bello, sintió algo maravilloso. Aparte de la sanidad. Yo me imagino que todos se quedaron así. Lo volvió a hacer. Otro milagro más. Sí, porque también había muchos curiosos que querían ver los milagros de Jesús nada más. Porque hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la viña del Señor. En la viña del Señor hay de todo. Amén. Si no, veamos la historia del capitán Naamán de Siria, cuando fue a ver al profeta. Y cuando el profeta le dijo, vete a lavar al Jordán 7 veces y tu lepra desaparecerá. Y el criado se quiso aprovechar del asunto, sabiendo y viendo la mano de Dios. Así hay muchos. Así hay muchos. Igual de cuando sucedió lo de los asirios y Eliseos, que el criado salió afuera y se asustó de ver que estaban rodeados de soldados. Y el Señor le dijo, ábrele los ojos a este para que vea. Hay muchos en la casa de Dios que son así, desgraciadamente. No hay obstáculos, hermano. No hay obstáculos para servir a Dios como Dios quiere. No debe haber obstáculos. Estos son dos vivos ejemplos que cuando verdaderamente nosotros queremos y nos proponemos, lo podemos hacer. Pero cuando vivimos de obstáculos en obstáculos y pensando en qué grande es la montaña que tengo que atravesar, nunca lograremos nada. Y tenemos que pensar una cosa: el Señor viene pronto por su pueblo. Cristo viene pronto. ¿Qué queremos?
seguir viviendo mediocremente como siempre hemos vivido, mediocres, sirviendo a Dios con mediocridad, sirviendo a Dios a nuestra manera o sirviendo a Dios como Dios dice. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Y como siempre digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar y rapidito vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena, los que lo van a tomar. Bendito Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Bendice a cada uno, Señor. Bendice a cada uno. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno. Y te pido por cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús, prepara los corazones para todos aquellos, Señor, que van a tomar la Santa Cena en esta tarde. Que no lo hagan, Señor Dios mío, porque lo están mirando. Que no lo hagan, Señor, bueno por ser. Que lo hagan con un corazón sincero. Porque los requerimientos están ahí en 1 Corintios capítulo 11, Señor. Gloria al Señor. ¿Quién va a participar? Hermano Ramón. Yo sé, hermano, que esto no es como el jugo que tenemos normalmente preparado. Esto yo no sé ni a lo que sabe. Pero es algo simbólico. Gloria al Señor. Y después cuando termine con la copita, por favor, échala en la basura. No la deje ahí. Por favor, se los pido. Gloria al Señor. Si nos podemos poner de pies, se los voy a agradecer. Dice así, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora viene la advertencia. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinamos o nos examinemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Esto es un pedazo de pan. Es nada más que eso, un pedazo de pan. Un pedacito de una galletita. Yo no sé ni qué es esto, créame. Eso no tengo la menor idea qué es. Pero dice el Señor en su palabra que tenemos que hacerlo todo
dignamente para Él. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mi Padre. Gracias te damos por poder participar de la partición, Señor, de este pan. Señor, en representación, Dios mío, de tu cuerpo que por nosotros fue quebrantado y partido. Gracias te damos. Ayúdanos a ser dignos de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Comamos juntos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Esto es un jugo de algo, pero representa sencillamente la sangre que el Señor vertió en la cruz del Calvario. Padre, gracias te doy por esta oportunidad. Gracias, Señor, sí, porque tú eres un Dios maravilloso. Bendice a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos hacer todo dignamente. Tomamos juntos. De gloria y alabanza, levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, Digno de gloria y alabanza. levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, Digno de gloria y alabanza. Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, porque grandes maravillas haces tú, no hay otro como tú, no hay nadie como tú. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por todos los hermanos que se hicieron presentes. Mira a los que no pudieron, tú conoces las razones y los motivos. También te pido, Señor, que llegues allá al hospital con la hermana Francisca, con su esposo, Señor. Y Padre, que tú estés con ella, Señor. Ayúdalos, Padre. Ten misericordia. Gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, Señor Dios mío, porque podemos reunirnos para alabar y glorificar tu nombre. La gloria es tuya, la honra es tuya. Bendice las ofrendas que dejaremos en el plato antes de partir, y bendice, Señor, al dador alegre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana a las 8 los que vamos a orar, y que el Señor esté con cada uno. Amén.